Podemos comenzar la sesión. En esta mesa, que es la segunda parte de nuestra mesa sobre futuros latinoamericanos, vamos a seguir discutiendo la pregunta sobre los futuros, sus sistemas, sus materialidades, agencialidades y territorios. En estas 4 ponencias que vamos a escuchar hoy día, me parece que vamos a poder identificar, si bien obviamente sus puntos de vista particulares, ciertos ejes conceptuales que atraviesan la discusión. En especial, y digamos solo para que vayamos introduciendo la conversación, el ánimo de la discusión, me aparecen a mí 2 conceptos en modo de pregunta, que es, ¿cuáles son las medialidades y las infraestructuras del futuro o los futuros? En otras palabras, ¿de qué están hechas nuestras imaginaciones e imágenes sobre el futuro? ¿Quién está invitado a imaginar? ¿Quiénes no están invitados a imaginar? ¿Cómo imaginan los países, los gobiernos, las ciudades, los artistas y los objetos? ¿Cuál es el potencial constructivo, deconstructivo, reconfigurativo de todas esas imágenes e imaginares? Siento que de alguna manera las ponencias que vamos a escuchar ahora nos van a ayudar a generar ciertas distinciones sobre estas preguntas. Y en sí, además me parece que las ponencias que vamos a escuchar van a operar como lo que Ulrike Feld llama tecnologías de la imaginación. Es decir, a nosotros mismos como audiencia, estas ponencias nos van a invitar, nos van a provocar a pensar sobre los procesos de construcción del futuro, sus redes y agencias. Pero así como vamos a estar hablando sobre los futuros, también es importante tener en mente algo que la psicología de la memoria y la psicofísica ya han empujado fuertemente, especialmente en los últimos años, algo que, bueno, ya la filosofía ha tematizado también, que es que los mecanismos por los cuales imaginamos el futuro son los mismos mecanismos por los cuales recordamos el pasado. De hecho, la psicología cognitiva llama a esto el sistema imaginar-recordar, porque en el fondo está tan fuertemente embebido que opera como un sistema único. Nada de lo que aquí se presenta obviamente será ajeno a las imaginaciones y a las imágenes del pasado, que también son construidas, reconstruidas, reimaginadas, reconfiguradas socialmente. Para mí va a ser un placer moderar esta conversación. Tenemos 4 muy buenas e interesantes ponencias, muy provocativas ya por lo que pude leer de sus abstracts. Me presento, bueno, yo soy Iñaki, soy investigador del área de Ingeniería Diseño de la Universidad Católica de Chile y voy a estar moderando la conversación que se nos adviene. En términos generales, solo recordar que para las presentaciones vamos a tener entre 12 y 15 minutos para la presentación en sí. Vamos a escuchar las 4 presentaciones y después de manera conjunta vamos a abrir un tiempo para discutir, hacer preguntas, digamos, rozarnos mutuamente, contrastar ideas, etc. Bien, entonces, sin más preámbulos, nuestra primera ponencia de esta segunda parte se titula Edificios, Infraestructuras y Construcciones, futuros rememorados en Ecuador y Bolivia, y será presentada por José Gómez de Caleido, Centro de Etnografía Interdisciplinaria. Hola Iñaki, hola a todas las personas que están aquí. Yo no soy José Gómez, yo soy Marco Paladines. Hicimos esta presentación en conjunto y voy a comenzar yo. Solo para estar seguro, ¿cuánto tiempo tenemos? 12 a 15 minutos.
Bien, entonces no vamos a perder tiempo. Aquí ustedes van a ver 4 imágenes que hablan exactamente o hacen referencia exactamente a lo que mencionaba Iñaki, a esa confusión entre el pasado y el futuro, o digamos a esa similitud, a esa homología estructural, o como se le quiera llamar, entre lo pasado y lo futuro. La civilización Tiwanaku se extinguió antes de que exista contacto con otros mundos, con otras civilizaciones, y dejó sus ruinas. Parte de la más conocida de estas ruinas que están cerca del lago Titicaca es la Puerta del Sol, que se encontró en un lugar donde no está y donde los arqueólogos han especulado mucho sobre dónde realmente se ubicaba. Lo cierto es que en esa Puerta del Sol están grabadas iconografías que hasta hoy son reflejo de andinidad, se han convertido en símbolos de andinidad. Por otro lado, el sistema social de la hacienda, que era un sistema colonial que se impuso en todos los Andes también, con matices, pero con similitudes, se instauró en varias partes de las serranías de los Andes, y en el caso de Ecuador, en la provincia de Imbabura, se instaló una hacienda cerca del pueblo de Urcuquí. Hoy, ambos pasados forman parte de una especie de repertorio de formas que pueden ser rememoradas de una forma o de otra, que su rememoración, su actualización hacia el presente es contingente, y que la forma en que esas memorias se actualizan tiene un impacto sobre las infraestructuras que se construyen para el futuro. En el caso de los símbolos tiwanacotas de la andinidad, vemos cómo estos son reimaginados y relanzados así hacia un futuro, digamos, son expuestos como un tanteo de qué posibilidades puede tener el futuro en los edificios del estilo neoandino que está surgiendo desde hace 10 años en la Ciudad del Alto, que es una arquitectura futurista, pero que busca al mismo tiempo adecuar de nuevo estos elementos, estas simbologías, proveyéndoles de color, por ejemplo. Y en el caso de Urcuquí, de Ecuador, esta hacienda fue reutilizada, digamos, el territorio fue aprovechado para un proyecto estrella del gobierno socialista de Rafael Correa, en el que se pretendía generar conocimiento para no depender digamos, no depender económicamente de la venta de materias primas, sino comenzar a generar un propio conocimiento para transformar la economía. Y se planteó allí la idea de una universidad, de una ciudad del conocimiento, ni siquiera solo una universidad, que ocupaba los lugares y los espacios de la hacienda, dándoles otro sentido, haciendo también un remix, si se me permite el término, entre lo que era el pasado y el futuro. Ahora, si viene José. Bueno, mucho gusto con todos y muchas gracias por permitirnos participar de esta conferencia. Hoy les vamos a presentar un trabajo, una investigación en curso que estamos trabajando con Marco. Como él les comentaba, parte de la investigación fue realizada en Ecuador, en Yacha, la ciudad del conocimiento, y parte de la investigación en Bolivia, en la ciudad del Alto. Hoy les queremos contar sobre 2 innovaciones urbanísticas que están aconteciendo en los Andes. Tienen a mano izquierda una proyección de Yacha y la ciudad del conocimiento en el 2035, y a mano derecha tienen varios edificios del estilo neoandino que existen ya en la ciudad del Alto, en Bolivia. Ambos nos hablan a su manera y con sus diferentes tonalidades sobre los futuros urbanísticos ya presentes en América Latina. Hoy queremos presentarles un concepto que hemos ideado los dos a partir de combinar estas 2 experiencias y de acercarnos a la investigación de las infraestructuras con un enfoque temporal. Para esta presentación vamos a tener básicamente 4 puntos. El primero es lograr entender por qué hemos elegido estos 2 casos y cómo el análisis de las infraestructuras en pleno proceso, in the making, como dirían en inglés, es un punto de observación muy interesante. Un segundo punto tratará sobre nuestro acercamiento teórico. Ponemos bastante sobre la procesualidad y cómo la temporalidad nos permite entender, valorar y conceptualizar las infraestructuras y los edificios de una manera que de otra forma sería muy complejo. Después les vamos a presentar nuestro concepto que se llama estados de completitud, que justamente da un intento de respuesta a la pregunta que ahorita decía Iñaki. ¿Cómo se van concretando los futuros? ¿Cómo podemos ir rastreando la materialización de los futuros o su desaparición? Y finalmente vamos a darles unas reflexiones finales con algunas preguntas que creemos son
bastante generativas. Bien, tenemos dos casos muy diferentes. En el un caso se trata de inversión privada, ¿no? De propietarios privados que quieren hacer sus casas, sus mansiones neoandinas. Y por otro lado tenemos un proyecto gubernamental. Entonces tenemos diferencias evidentes, pero queremos hacer una comparación, para lo cual simplificamos un poco cada caso y nos concentramos en aquello que emerge como similitud entre ambos casos. Lo primero que salta a la vista tiene que ver con esta mezcla entre lo imaginado, el futuro imaginado y que se quiere lograr a través de estas infraestructuras, con formas particulares de memoria y de entender el pasado. Se convoca, digamos, el pasado de diferentes formas en una especie de hibridez o de mezcla con el futuro. También estos dos casos tienen claramente un efecto disruptivo, tanto en el paisaje del sitio donde aparecen, en las trayectorias de sus arquitecturas, de sus proyectos nacionales, y ese efecto disruptivo, digamos, se logra también a partir del juego con referencias temporales pasadas y futuras. En la siguiente diapositiva queremos sobre todo mostrarles que para tratar estos casos nosotros hemos hecho investigación etnográfica, cada quien para su doctorado, y lo que hemos tratado de hacer es de investigar los edificios no como objetos cerrados, no como cosas que ya están definidas, sino como procesos abiertos, ¿no? Entonces tenemos esa oposición en lugar, lo que ven a la izquierda, en lugar de considerar los edificios como un objeto ya clausurado y que puede ser investigado en sus cualidades, tratamos de acercarnos a ellos en su desarrollo, sea en su etapa de construcción o si tiene que ver con otros usos, en el movimiento, paradójicamente, digamos, porque el edificio llama a la quietud, pero en el movimiento que esos materiales y las relaciones sociales que implican contienen. ¿Qué significa esto para nuestro acercamiento teórico? Pues por un lado buscamos concebir a las infraestructuras no solo como sistemas tecnológicos que hacen a la operación de la sociedad moderna, sino también como vínculos relacionales, que funcionan como infraestructuras justamente bajo cierto contexto, bajo ciertas relaciones y no de otra forma. Consideramos también que los futuros en su vinculación con la memoria son los que permiten materializar en los edificios, en las construcciones, formas específicas de tiempo que siempre están abiertas a ser contestadas y transformadas. Hemos optado por acercarnos al estudio de estos fenómenos con un concepto que es conocido como infraestructuración. Es decir, la actividad que ubica en el presente diferentes escalas temporales, trabajando en estas diferentes escalas, por ejemplo, trabajando en el presente y lidiando con las demandas actuales, pero al mismo tiempo anticipando los posibles usos de los edificios, los posibles impactos que se podría tener en su ambiente social más amplio como el Yacho. Entonces, la infraestructuración se contrasta un poco con el acercamiento tradicional a las infraestructuras en el sentido de que enfatiza mucho más la actividad que la estabilidad de las infraestructuras. Y ponemos un énfasis bastante amplio en la actividad temporal, al menos de dos formas. Por un lado, entendemos que las infraestructuras se desarrollan, se quiebran, se rehacen y se construyen a través del tiempo. Y eso nos da también una consecuencia a nivel metodológico. Como investigadores, para poder observar un fenómeno de estas características, también debemos adoptar una estrategia temporal, es decir, una estrategia de observación longitudinal. Producto de las investigaciones que hemos llevado a cabo tanto en el Alto como en Yachay, hemos elaborado una ecología temporal de las infraestructuras, los diferentes elementos relacionados al tiempo que tienen que ver con la vida social y colectiva de las infraestructuras. Y entre estas destacan las expectativas, los fenómenos, los efectos de la cronopolítica, los diferentes ritmos y eventos emergentes que se cruzan en la vida de estos edificios, la imaginación y la memoria, los procesos fundamentales o el rol fundamental que juegan procesos de mantenimiento y de reparación para sostener la estabilidad de estos edificios. Y, por supuesto, el concepto que queremos presentarles hoy, que es el de estados de completitud. Bien. Nos hacemos la misma pregunta que Iñaki hacía al inicio y ya lo señalaba José también. ¿Cómo se define cuándo el futuro ya llegó? ¿Cuándo una planificación, un bosquejo llega a ser presente? ¿Cuándo una ideación, cuándo una imaginación de lo que puede llegar a ser un edificio
podemos decir ya ha llegado al presente, se ha acercado. En base a esas preguntas que hemos desarrollado aquí, queremos problematizar justamente este concepto de estados de completitud, porque hay diferentes momentos en los que podemos decir que un edificio está listo o digamos que se ha materializado ya. Tenemos varias de estas preguntas, ¿no? O sea, se lanza el proyecto, ¿cuándo un futuro puede comenzar? Y se responde a veces con un acto simbólico o con un acto ritual, un acto social, en el que dice ya está listo. Incluso puede ocurrir que un edificio no esté completamente listo, pero por acordar con una fecha en la que ya tiene que inaugurarse, se dice ya está listo. Ahora, ese ya estar listo viene con una serie de características. Aquí observamos 3 fotografías en las que se muestra, digamos, el momento fundacional, donde se decide en una inauguración más o menos formal, más pública o más privada, que el edificio está listo para algo en concreto. Sabemos que el edificio en su materialidad sigue un proceso, sigue con otras temporalidades, sigue un proceso de desgaste, por ejemplo, de sus materiales. A lo mejor no cambia mucho para la materialidad del edificio, pero se inaugura desde la, digamos, teatralidad de lo social, se inaugura un momento en el que cambia de estatus el edificio y cambian también las actividades que son posibles o deseables dentro de un edificio. Entonces, son estados que se negocian a veces entre diferentes actores, porque a veces hay presiones externas también que obligan a que un edificio, por ejemplo, en el caso de la política pública, se inaugure más pronto o se presione para que se inaugure ya de una vez, mientras que en el ámbito privado tiene que ver con repartición de prestigio, con a quién se va a invitar, con no hacer la fiesta de inauguración al mismo tiempo que otras personas lo hacen, y esas son indicaciones sobre el estado de completitud. Ahora, en el desarrollo de este concepto hemos reconocido algunas características que dan cuenta de lo que podrían ser formas de reconocer un momento o un estado de completitud. Primero es un momento, un mecanismo a través del cual hay la experiencia de que el futuro se fusiona al menos parcialmente con el presente. El futuro aterriza y empieza de alguna manera. A mano derecha tienen 2 imágenes. La primera es del expresidente Rafael Correa entrando a la inauguración de Yachay, de lo que iba a ser todo el complejo de educación de la universidad. Y en la parte inferior tienen todos los estudiantes y profesores asistiendo a la misma inauguración. Son momentos ritualísticos que justamente tienen un sentido colectivo de dar el mensaje, no solo hacia el exterior, sino también para los propios actores que van a funcionar como parte de este fenómeno, es decir, un rol de coordinación que marca un inicio y un fin de algo. En este caso, el fin del periodo de construcción y el inicio de operaciones. Eso en el caso de Yachay es tremendamente importante, porque el inicio de operaciones no solo marca el poder decirle al mundo, y en este caso al Ecuador, finalmente el proyecto está funcionando, estamos listos para empezar, sino también otorga implícitamente permiso para que el proyecto sea juzgado y evaluado. Entonces, algunas de las características que hemos encontrado es la confianza que está involucrada en este proceso, las presunciones de operabilidad, de utilidad que se dan a partir de un estado de completitud, la tensión que existe entre los diferentes actores, la relación vinculante que tiene con los procesos colectivos y también su carácter de irreversibilidad, es decir, un proyecto o un edificio no puede ser desinaugurado. De alguna forma se marca un momento de su vida que ya no puede ser revertido tan fácilmente. Ahora, como algunas tentativas de reflexiones finales, pues queremos proponer que los edificios, las infraestructuras son puntos focales a través de los cuales se puede observar el tiempo y no solo el futuro, sino también su interacción constante con el pasado, de manera material y no solo conceptual, entendiendo el tiempo como algo etéreo o algo por el estilo. Como les comentábamos, hemos puesto énfasis en el proceso, es decir, en el proceso de infraestructuración, en el seguir la vida del edificio, de la infraestructura, desde su conceptualización, pasando por el proceso de diseño, todas las demandas que implica la implementación y sus constantes reconfiguraciones a futuro. Y finalmente dejarles con algunas preguntas ligadas al concepto de estados de completitud. Preguntarnos siempre cuándo una infraestructura está lista y específicamente para qué. Cómo se marcan estos momentos de paso y la necesidad de investigar las ritualidades. Y finalmente, cómo como investigadores sostenemos esta oscilación entre
el carácter procesual, la naturaleza procesual de todos estos procesos y cómo empíricamente en la práctica necesitamos, y los actores necesitan decir, esto está listo para ser utilizado, para ser demolido o algo por el estilo. Muchísimas gracias por su atención y aquí están nuestros contactos en caso de que tengan más preguntas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Marco y José. Muy elegantemente en el tiempo, precisos ahí con sus 15 minutos. Se agradece. Vamos a tener hacia el final de todas las ponencias un tiempo también para que retomemos todo lo que acá se ha presentado, así que para que piensen en sus preguntas. Vamos inmediatamente con nuestra segunda ponencia, que se titula Tríptico TTT, Nuevas Tecnologías, Nuevas Percepciones y Nuevos Usos. Texto tejido de acciones. Presentará María José Ríos. Hola, buenas. Voy a compartir pantalla al tiro. ¿Se ve ahí o no? Sí, se ve súper bien. Ya. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo voy a presento Tríptico TTT, Nuevas Tecnologías, Nuevas Percepciones y Nuevos Usos, texto tejido de acciones. Bueno, estos están en el contexto de los futuros latinoamericanos y definió y las nuevas tecnologías y actividades futuras desde piezas portables posibles, en donde estaban metidos los conceptos de artesanía, técnica y tecnología, lo cual define eso, y el contexto lo define el llamado dispositivo, ya que son piezas tejidas portables que se componen, o sea, se comportan como dispositivos, que contienen cada una un sistema digital que más adelante les voy a explicar. Estos son dos proyectos, Fondart, uno del año 2020, Tríptico, que ya se puede mirar desde la página web, que es esta, tríptico.vestible.cl, y el otro, un futuro proyecto llamado TTT, Textil Textura, que es a partir también de los integré estos dos proyectos porque tienen acciones relacionadas, en el fondo, que ver un poco con el asunto de la acción situada, la acción cotidiana, la usabilidad, la portabilidad y su conexión web, creando una especie de sistema abierto a cualquiera que quiera interactuar en la página desde alguien desde otro alguien, que en este momento he sido yo, portando estos dispositivos tejidos, y en que yo las defino como una propuesta relacional, que aquí está la frase que nos invita a pensar en los cuerpos, los discursos, las sillas, la economía, la política, la geología, las emociones. Las bacterias son marañas temporoespaciales donde la unidad ontológica es el fenómeno, de Karen Barad. Lo cual define estos dos proyectos y define algún futuro posible, probable, especulaciones, preguntas, etc. Bueno, esto nace a partir de la experiencia. Yo como artista no soy teórica ni mucho menos, pero desde una especie de sistema o rizoma, le diría yo como más un rizoma que después quizás se define como un sistema de acciones y de interacciones y de interacciones. Ya el concepto de interacción, que es la relación entre las acciones, es un tipo de interacción que Karen Barad lo define, es un término de ella, que me pareció súper interesante y unible con este sistema de trabajo con las nuevas tecnologías y con tecnologías nuevas y con tecnologías ancestrales, desde el tejido. Y pudiendo definir así el dispositivo como un conjunto heterogéneo que incluye virtualmente cualquier cosa, tanto lo lingüístico como lo no lingüístico, discursos, instituciones, edificios, leyes, medidas de policía, proposiciones filosóficas, etc. En sí mismo, el dispositivo es la red
que se establece entre estos elementos. Ahí yo veo de Giorgio Agamben el dispositivo. Ahí yo veo un posible futuro, además de cómo lo usas desde Latinoamérica, de artefactos tecnológicos en el cual la red que implica todas estas acciones es la tecnología. Bueno, partimos de los conceptos de contexto y experiencia, como dije, los ambientes cotidianos, la usabilidad y también, si ustedes pueden ver la página web después, a partir de estos tejidos implementados con sistemas digitales, capturo datos del entorno y datos del propio cuerpo en movimiento, para juntarlos en una web y poder leerlos desde una usabilidad y desde un juego visual y de interacciones. En el fondo ahí se ve el concepto de la intraacción, la relación entre las acciones físicas, virtuales y de sensores y de captura, etc. Entonces aquí juega un papel importante lo que es los datos, el para qué, el por qué, el para qué, el por qué y el qué. Bueno, los datos de movimiento, datos visuales de imágenes, capturas fotográficas cada cierto tiempo que arman un tejido de instantes y estas capturas y de, acelerómetro, sonido, y en esta ocasión, por efectos de pandemia, yo me fabriqué una especie de aparato 00, que es este, para las dos manos, que al tejer yo voy hablando y voy manifestando situaciones que mezclan un poco la noticia acerca del cambio climático a nivel global y local, y situaciones del Estado-Nación chileno con respecto al pueblo mapuche y a los pueblos originarios, que se ha visto más en boga, más la situación de la Araucanía, ¿no? Bueno, aquí estos dos proyectos en general, el proyecto TTT que va a ser en su futuro realizado, es una especie de portable bufanda tejida también con técnicas de tejido ancestral mapuche andina, que es más o menos parecida, pero en distintos contextos, y claramente visualmente se ven distintas relaciones con el entorno, por los colores, la forma, etc. Interacción, los cruces de información, las capas técnicas, hay una capa manual y hay otra capa tecnológica, en un contexto de equipo colaborativo. Yo no los hago sola, sino que es todo un equipo interdisciplinario de trabajo. La tecnología textil como trama e interacción situada. Entonces el tejer es este acto que yo digo, es un lema mío en el fondo, por eso estoy investigando desde el tejido ancestral, estos como futuros posibles de usabilidades tecnológicas. El tejer es un acto de establecer mixturas y diversas posibilidades de las partes de un entorno tanto íntimo como colectivo, lo que implica una interacción con diversas instancias de reflexión en torno a lo que somos y somos como cultura. Estos ya son los 3 dispositivos que ya están hechos, ya están funcionando, que yo los hago funcionar desde un espacio íntimo cerrado del hogar, pero se supone que uno puede estar portando, pero los porto los 3 a la vez, con el de las manos al tejer, por una situación piloto en el fondo de este proyecto. Y el segundo proyecto es TTT, que es una bufanda también tejida con técnicas andinas. La idea es que en la web en otra sección web para este proyecto se pueda interactuar desde el computador para que al estar sobre él o los trazos, estos puedan generar movimientos. Entonces esta bufanda va a tener 4 zonas con capturas de datos del entorno, y van a estar divididas de acuerdo a la zona climática y geográfica de este país. Zona norte, zona centro, zona sur y zona austral. Los colores los van a ir definiendo y los sensores y las capturas de datos también, que son 4. Entonces, estos van a ser transferidos directo a una web, en la cual cualquier usuario puede ubicar ver en vivo la ubicación del usuario de esta bufanda y interactuar como con una especie de jeroglífico, que son estas especies de tramillas vivas, vivientes, que van a poder
interactuar un poco con un sonido, con un pequeño sonido, un poco un juego de lenguaje en el fondo. Jugar con la tecnología, portar, usarla, pero con esta experiencia de generar acciones, situaciones, acciones situadas en el fondo, con tecnologías ancestrales. Palabras clave, bueno, y todo esto es tanto el primer proyecto como el segundo. Uso la Raspberry Pi 0W, que es una Raspberry Pi que se conecta al celular de cualquiera, como modem, y esta puede automáticamente llevar a internet estas situaciones de datos transformadas en el fondo. Los conceptos que a mí me llevan a investigar, o sea, que me motivan a hacer esto, es investigar los conceptos de portabilidad y wearable como medio de interacción situada, cuestionar los fines de uso y fabricación de objetos y herramientas tecnológicas, el por qué y para quién. Y desde acá, desde Latinoamérica, que tenemos una ancestralidad y una tecnología muy vivida desde mucho tiempo, y cómo poderla mixturizar con usos actuales, ¿no? Con tecnologías actuales. Visibilizar la captura y transformación de datos para generar otros sistemas de lectura y percepción. ¿Por qué? Y la conciencia del fenómeno de interacción entre el cuerpo, la subjetividad y el entorno físico y social desde el punto de vista portátil, portable, vivida, encarnada. El tejido como una visualización de una interacción con el entorno, el mundo andino y mapuche, como yo había dicho anteriormente, la cosmovisión, me interesa mucho la cosmovisión como ejemplo de esta unidad entre el ser y estar, entre el actuar, entre el gobernar y lo que sucede en el entorno como sociedad, como cultura. ¿Podríamos establecer una especie de cosmovisión actual? Aquí está, cómo desde nuestra cultura se podría generar más conexión con lo menos nombrado, sin nombre e innombrable, incluso como con metaentornos, metacontextos que en el fondo podrían ser un futuro de estudio, por ejemplo, los datos con respecto a otros entornos que no sean antropocéntricos, sino que más bien entornos extra que van más allá de esta tierra, en el fondo, el espacio y otras cosas, el cosmos en el fondo, y cómo desde nuestra cultura podría haber modos de expansión más conscientes de un ser con respecto a su entorno físico, social, político, de los dispositivos y las experiencias situacionales. Bueno, para mí, dentro de toda esta investigación, el tejer, como aquí se ve, es hacer, pensar, escribir una disposición de lectura. Algo así como un sistema y técnico al servicio de un símbolo, en donde entra en el lenguaje que es un sistema de relaciones implícitas y explícitas que comunican, emiten y reciben. Los datos escriben y diagraman para llevar a cabo un mensaje, pensar, actuar, interactuar, decidir, vivir y llevar a cabo nuestras acciones. El objetivo general entonces es investigar los conceptos de esto wearable que está viniendo como modo y símbolo de la experiencia a través de las nuevas tecnologías digitales para dar lugar a otras posibilidades de uso, activando interactividades y acciones situadas, que es como el otro concepto que me interesó mucho de Karen Barad, que es la intraacción. Los objetivos específicos, acá están, es más o menos lo mismo que la motivación, es como generar un nuevo modo de conocer, de usar los artefactos tecnológicos y de descolonizarnos en cierta forma. Eso es inevitablemente, o sea, la descolonización para mí por lo menos es algo muy complejo, pero creo yo que situándose en nuestro contexto podemos hacer mucho desde, en mi caso, desde las tecnologías ancestrales y desde el tejido como concepto y contexto de organización de la información y el todo, ¿no? Y del pensamiento. Una cita que siempre la pongo porque es muy representativa: la liberación se basa en la construcción de la conciencia, de la comprensión imaginativa, de la opresión y también de lo posible. Manifiesto Cyborg, el sueño irónico, un lenguaje común para mujeres en el circuito integrado.
Bueno, esto es lo que me interesa, la cosmovisión como esta observación del mundo, si bien no soy teórica socióloga o analizadora, es un concepto que hay que entender que proviene del mundo del mirar y del observar, de esa metodología, ¿no? Y del situarse ahí en las acciones estando allí. Bueno, trípticos en estas 3 piezas, cada una con un sistema de Raspberry Pi conectado a internet, con una batería portátil y celular. No voy a entrar en detalle, ¿ya? Este es el aparato 00 que se hizo por efecto de la pandemia, los uso todos a la misma vez, pero el aparato en la web se visibiliza el movimiento de las 2 manos. Y el proyecto TTT, ojalá, es esta bufanda situada que va a dar los datos se van a transformar en estos trazos vivientes, sonoros, a la vez de un GPS en tiempo real en este momento de mis acciones. Pero ¿por qué no? Esto se podría masificar como aparatos usables de juego con datos, de lectura y de, no sé, de interacción, de mezclar los sentidos y las acciones y transformarlas en otro sentido. Bueno, nosotros desde el arte tenemos más ventaja en ese sentido. Y eso es un poco el futuro, ¿no? Esta como mixtura, transdisciplinariedad y exhibible. Esta bufanda sería un textil horizontal de arte experiencial y experimental, y que en el fondo va hacia esto, a qué significa comunicar, accionar, y la escritura como un elemento multidimensional y situado. Esto es de mi autoría, pasar y estar en un momento y tiempo determinado que a partir de estas piezas, tríptico y son 4 o 5 en el fondo, se genera una conexión con la comunidad a través de un cruce con otras acciones más inmediatas y cotidianas. Me interesa mucho eso, como al final se convierten en experimentos sociales también y subjetivos, que pasan por un periodo largo de prueba subjetivo. Pasar por espacios real y virtual, donde se captura información viva y que es parte de un entorno de transformación de esa información, que conlleva superposiciones y mezclas a través de una interacción web. Se interactúa con los datos dispuestos a visualizarse desde una postura sin ser extraído para ser vigilado y controlado, ya que este cuerpo sujeto cyborg en apariencia es el protagonista, pero el autor no existe, ya que se produce un uso que se convierte en un componente más de un conjunto de acciones, porque está el usuario web dentro de una cadena de ensamblaje espacio-temporales, de interacción con la realidad como un sistema de relaciones, de cruces con la información y con el sentido del lenguaje y su lectura, pero que circulan diversos entornos que conviven con nuestra existencia, una realidad compleja y de capas de sentido de la experiencia y la experimentación, que puede ser a futuro algo posible, probable, y actualmente fuente de análisis, reflexiones, preguntas y descolocaciones, con el gran objetivo de preguntarse acerca de la identidad, futuro, interacción, acciones, entre otros. Todo esto dentro del contexto de una transversalidad, colaboración, participación y cierre de estos intentos, ancestros digitales, por parte de otros que no son sus ideadores, pero generan una especie de continuidad con un indicio acá, para permitir o optar por cambios de paradigma acerca de concepción de futuros y artefactos tecnológicos desde Latinoamérica. María José, si pudiese quizás con esto cerrar la presentación. Cierro ahora y listo. Muchas gracias. Y esto sería a partir de estos 2 proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Muy interesante la presentación y ambos proyectos. Así que qué bueno que hayan sido financiados. Gracias. El segundo estoy esperando. Vamos, te mandamos ahí Gracias. Nuestra tercera ponencia se titula Las promesas del 5G en Chile, aproximaciones desde los estudios de ciencia y tecnología a los futuros de la infraestructura, por Natalia Orrego, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Gracias. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ahí vemos que la estás poniendo en modo presentación. Bueno, les voy a hacer la presentación, las promesas del 5G en Chile,
También haciendo una pequeña salvedad, que justo en el último mes, ya después que había cerrado la convocatoria, hicieron la ceremonia de encendido del 5G en Chile, así que muchas cosas de la propuesta inicial que mandé se nutrieron justamente por este hito dentro del desarrollo de la infraestructura. Y bueno, esta ceremonia del sentido que en verdad cambió todo un poco el esquema, fue muy importante, en verdad, porque se juntaron varias cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, fue el mismo día, 16 de diciembre, el mismo día en que fueron los cierres de campaña de las elecciones presidenciales en Chile, también el mismo día en que muere Lucía Iriart, y al mismo tiempo había varios procesos activos, como por ejemplo el proceso electoral. Y esto también, las ceremonias dentro de las infraestructuras siempre son muy importantes porque son una suerte de condensación de las representaciones y de las fuerzas de poder y las dinámicas de poder que pasan con este tipo de proyectos. Y también cuando son proyectos nacionales es mucho más importante como la performance, lo que está pasando. Y también permiten ver como en este mismo espacio todas las dimensiones políticas, económicas y también, reitero, todo este tema de la performance que en este caso fue muy interesante. Y también es aún más clave porque antes de este momento el 5G en Chile era más bien un experimento, algo que existía en la ciudad como experimento urbano, como experimento en laboratorios de innovación y todavía no se empezaba a explorar completamente o de manera oficial dentro de las ciudades y otros asentamientos. Esto es muy importante porque la primera interpretación del gobierno sobre el 5G es hacia la innovación, el imperativo de la innovación, y que ya después va aumentando hacia la implementación y el encendido finalmente de la red. Y en esto es muy interesante ver cómo, bueno, todo este tipo de proyectos tienen un conjunto de promesas, un conjunto de futuros asociados a esas promesas, que se van conformando en ciertas representaciones de grandes sueños colectivos y también que lentamente empiezan a generar pesadillas o estas imaginarios que chocan con los sueños y los ideales. Y para esto, siempre es muy importante, ya lo he mencionado varias veces, el tema de los imaginarios sociotécnicos, por este rol y este peso que le dan en los futuros deseables y también hacia esta forma colectiva de lo que estamos pensando y también los distintos actores que van conformando, en este caso, una red completa. Y también lo interesante es utilizar esta noción, es cómo se disputan también muchos sueños en un mismo momento y que la noción, y también lo he mencionado, no habla de futuros, sino de futuros sino de futuros en plural y también ver cómo se produce una mediatización de este tipo de procesos en discusiones públicas y que son muchos más actores también en su camino. No sé si hay fans de Marvel acá, pero me parece muy interesante ver cómo esta noción y cómo esta diversidad de futuros que muestra el concepto de imaginario, cuando existe una línea temporal o un futuro en general, donde está todo lo hegemónico, los ideales hegemónicos, pero que también diversificando, matizando y desgranando qué pasa con este tipo de tecnologías, podemos ver que empiezan a haber muchos imaginarios y por ende muchos sueños y muchas promesas distintas y que también pueden ser entrar en disputa y en pelea. En este caso, me voy a focalizar en el imaginario dominante solucionista y también en el imaginario contradominante, pero también hay muchos más que con el desarrollo de mi investigación estoy empezando a ver y a profundizar mucho más en ellos. Respecto al dominante solucionista, y que es justamente esta ceremonia de inauguración, es todo un imaginario muy ligado, por ejemplo, a una estética súper cyberpunk, una estética también como con las últimas tecnologías, una estética y también distintos tipos de eventos, personas, instituciones que van a hacer una performance de lo que se espera del futuro de este tipo de tecnología. Y también desde lo técnico, claro,
está todo esto de que efectivamente implican una mejor conectividad, pero también al sueño se empieza a asociar todas estas ideas que instalar algo como el 5G es algo que nos cambia la vida totalmente, que lleva hacia la felicidad, que es un poco la solución completa a los problemas de la sociedad. Y de hecho las grandes promesas son bien claras en discursos como los que ha dado Piñera. De partida, y los puse en orden porque van como un poco escalando. Primero, conectividad, disminución de la brecha digital y sobre todo en un lugar con tantos problemas de conectividad como Chile. También impulso a ciertos sectores de la economía, por ejemplo, minería, o sea, demasiado claro. También con esto impulsa la innovación y finalmente en esta como línea se lleva su incremento del PIB y ese es como el gran objetivo de darle tanto espacio a un proceso como este. Y así se genera esta suerte de línea entre conectividad y crecimiento del país, no cualquier tipo de crecimiento, específicamente lo económico, y también conectividad y desarrollo de las ciudades. Y acá se meten, por ejemplo, todas las ideas y como este tipo más bien me dan demasiada risa, que son como esta relación entre el 5G y las ciudades inteligentes, y cómo el 5G pone este freno al acelerador, perdón, aprieta el acelerador de cumplir todos esos sueños de las ciudades que están completamente conectadas. Y también Piñera justamente hace este tipo de enlace y elabora en cómo la gran promesa, en paralelo a todas las anteriores, es poder básicamente conectar todo con todo y que de nuevo eso nos lleva a ser una mejor sociedad. Y también, bueno, hay mucha gente que ha sido muy como crítica respecto a este tipo de perspectivas, porque hablan de esta solución tecnológica para gobernar y también para, de cierta forma, impulsar más allá a las ciudades, pero todo ya para el mercado. Y esto es muy interesante porque en el caso chileno, la red se implementa en base al neoliberalismo y eso ya implica que un futuro sea un futuro específico bajo este modelo económico, un futuro marcado por el PIB, marcado por un montón de indicadores, un montón de objetivos y que se empieza a ensamblar con distintas instituciones. Y bueno, es muy interesante porque en esta inauguración estuvo el perro robot, que en verdad, o sea, yo cuando lo vi y estaba tomando nota de la gráfica, me pareció pero demasiado como ya la performance absoluta de este tipo de red. Y es interesante porque para Piñera este era un ejemplo de un tipo de tecnología que opera sobre el 5G y que nos lleva a meter más allá, a poder manejar mejor las ciudades, mejor distintas cosas, como este perro que detecta como problemas en los gases, cosas así. Pero al momento en que salió el perro robot, inmediatamente en las redes sociales mucha gente empezó a criticar y a tener una perspectiva mucho más como negativa de lo que estaba pasando. Y creo que esta misma, como esta sincronía, lleva a ver de inmediato cómo puede estar ese imaginario dominante del solucionismo, que también lleva hacia el imaginario del opuesto, de personas que están opinando un poco una cadena completamente distinta a los eventos. No es el PIB, no son las ciudades inteligentes, de hecho se cuestiona mucho las ciudades inteligentes, y también que parte, por supuesto, o tiene varias raíces en las conspiraciones, en la pandemia y toda esta noción y mucho trabajo mucho más denso respecto de dónde viene esta vinculación entre antenas, virus, entre las vacunas, también Bill Gates, todo un montón de distintos tipos de conspiraciones que en el camino se van también un poco localizando en Chile y se van importando también hacia el imaginario o los imaginarios que hay en estos momentos de 5G en Chile. Pero esto es lo mismo que cada vez. Y justamente temas como el control de la sociedad o el control de estas mega ciudades hipertrataficadas que permiten el 5G, que son uno de los grandes fortalezas
para personas como Piñera, para este tipo de imaginario es completamente algo que no queremos llevar a estas ciudades completamente vistas en tiempo real y cómo hacemos algo distinto. Entonces, en esta importación de imaginario, porque no todo imaginario se crea en un mismo lugar, y también esta localización de iteraciones, se va generando algo muy, muy interesante que lleva, o sea, a resignificaciones, como por ejemplo, como pasaba la campaña y en este periodo, que mucha gente estaba vinculando antenas 5G para motivar la votación por paz, porque Boric iba a controlar nuestras mentes con la antena de 5G y todo. Y viendo el detalle, o sea, al final ambos candidatos proponían seguir, mantener el 5G, pero también con distintas variaciones. En esto, o sea, se empieza a ver cómo una red puede tener este juego siempre constante entre una hipervisibilidad con la antena, también con su efecto y también los efectos, o sea, efectos que siempre están al borde de la ciencia, pero también estos efectos que también tiene la pandemia por esta vinculación. Y también cómo está toda esta invisibilidad por la radiación, por el virus, son cosas que sabemos que están, pero que no podemos ver de inmediato con nuestros sentidos. Y lo interesante creo que es un poco ver más allá de esto y ver cómo en medio de las tecnologías puede haber una profunda desconexión con lo humano y una desidentificación súper grande con lo no humano, sean virus, sean caramba, sean distintos tipos de instituciones, y ahí se va complejizando mucho más el imaginario. Y también sobre todas estas ideas sobre lo que no podemos ver directamente. Y de hecho es tan interesante que esta noción de antenas, virus, chips de celular, vacunas, para ambos imaginarios, es casi un pack natural o naturalizado, donde por ejemplo, para unos es la peor combinación, pero para otros es, esta es una cita de Piñera, que en la misma ceremonia y dijo, vamos a llegar rápido, vamos a llegar a todo con la antena para que este proceso sea igual que la vacuna. Y como palabras finales, vuelvo a este tema de la sagrada línea temporal y cómo se va a ir diversificando lo que entendemos sobre el mismo proceso. Ahora que perdió Piñera, empieza lentamente a emerger otro imaginario que es más este de acá abajo, de la participación, de plantear qué estamos haciendo con la implementación del 5G y también un poco qué va a ser dominante, porque es la noción del nuevo gobierno, pero también que de esta forma disputa el solucionismo y también que hay muchas más variaciones del contradominante que ya se refieren a una resistencia absoluta al mismo 5G. Y hay un montón de salidas, o sea, de partida. Creo que es importante saber que no hay un consenso respecto a los futuros deseables de este tipo de red. Y creo que justamente sea un punto que desde lugares como el patio de las camelias, la moneda, no lo han tematizado tanto. Y todavía falta como un poco darle mayor potenciar a la dimensión más social de este tipo de procesos y también pensar en lo no humano y también en lo más humano y cómo se va vinculando y generando nuevas formas de hacer la red. Y eso en verdad. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Muy interesante la exposición. De todas maneras, hay algunos puntos que quiero que retomemos hacia el final. Bueno, nuestra última ponencia de esta mesa se titula Entre el arte, la tecnología, la ciencia y la pianola, una aproximación a las propuestas especulativas de Jelsen Gas, de Marcela Duarte, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Buenas tardes, voy a apagar mi cámara porque mi red es un poco débil. ¿Nos falta el 5G?
Sí, estoy en México y no, a veces no funciona tanto. Entonces, comenzaré. Bueno, la ponencia se llama, como bien dijiste, Entre el arte, la tecnología, la ciencia y la pianola, una aproximación a las propuestas especulativas de Gelsengas. La siguiente ponencia aborda el concepto de reescritura tecnológica como una posibilidad de fisura a un sistema que justamente parece homogéneo, planteando como posibilidad la reescritura del trabajo del artista mexicano Gelsengas en conjunto con el matemático Lian Karp. Quiero comenzar justamente que, bueno, como también hemos estado viendo en este panel, la llegada de una tecnología siempre implica una ruptura, ¿no? O sea, este puede llamarse como objeto técnico, una máquina, un dispositivo. Esta siempre va a abrir posibilidades y nuevas formas de mediación. Sin embargo, la manera como una tecnología se inserta y se inscribe en una sociedad depende también del contexto. Y se ha reiterado que los artefactos son objetos cerrados a los que nosotros casi siempre tenemos que adaptarnos, ¿no? Porque pareciera que estos se comportan como unos medios neutrales cuyo propósito inmutable es revelar y controlar el mundo. Esto sugiere entonces que cuando llega una tecnología nuestra participación es casi nula, porque de hecho sin la experticia o el conocimiento especializado, nuestra injerencia es casi mínima e implica que la inscripción o la adopción de un sistema técnico consistiría justamente en que nosotros nos adaptemos a ellos. Sin embargo, y aquí es el punto que me parece interesante, nuestros valores culturales se inscriben en la tecnología y desde ese punto de vista es posible reescribirlos como una forma de resistencia ante la hegemonía y los comportamientos económicos enfocados justamente, como hemos visto con este capitalismo, enfocados a la competitividad y el beneficio individual, ya que no podemos negar que la producción de las tecnologías contemporáneas emergen en el seno de un capitalismo consumista que busca imponer sus valores y formas de adaptación. Ahora bien, ¿pero qué es esta reescritura tecnológica? Uno de los términos, de hecho, que más escuchamos justamente como en la tradición, me parece, historiográfica latinoamericana en términos de tecnología, es justamente la apropiación tecnológica, que consiste en estos actos que nos llevan a adoptar una tecnología determinada a ciertas características y necesidades propias de un contexto sociocultural. Sin embargo, y lo que me gusta de este concepto de reescritura tecnológica es que este va un poco más allá, porque reconoce que toda la tecnología es también una forma de escritura de la cultura que la produce y utiliza. Y a partir de esto se entiende justamente que se puede siempre estar reescribiendo una tecnología. Uno de los elementos que distingue también a la reescritura tecnológica de la apropiación es el concepto de desapropiación que fue trabajado por Rivera Garza. En ese sentido, justamente una tecnología, después de ser apropiada en un contexto local, es liberada y puede ser reescrita y se vuelve común. Además, la reescritura no solo modifica los significados y los valores implícitos de los artefactos tecnológicos, sino que reestructura su significante y por ende cambia la forma en que esta es presentada y es percibida por todas las personas. Y en ese sentido creo que es súper interesante lo que nos presentaba Mary Rivers, ¿no? Como este ejercicio también de reescritura tecnológica. A partir, perdón, no era Mary Rivers, era María José Ríos. A partir de lo anterior, podemos darnos una idea de qué es esta reescritura tecnológica, ¿no? Porque actualmente utilizamos diversas formas de tecnología de forma cotidiana y en todos los ámbitos de nuestra vida. Sin embargo, dichas tecnologías suelen diseñarse en contextos socioculturales ajenos a nuestro continente, ¿no? Y debido a eso es fundamental reescribirlas para dotarlas de sentidos propios que sean capaces de crear una resonancia con nuestra propia cultura. Con esto en mente, justamente, es indispensable tomar en cuenta que dicha labor de reescritura no contempla únicamente los aspectos técnicos, sino también los valores tácitos de los artefactos tecnológicos que también deben ser reescritos. Dado que es posible modificar la tecnología para que induzca formas de comportamiento alternativo, podemos transformarlas para inducir otras formas de convivencia, en el supuesto que reescribirlas de manera estratégica podría alentar valores como la reciprocidad, el diálogo atento o la empatía. Asimismo, esta maleabilidad de la tecnología no está limitada a la transformación de sus aspectos materiales o funcionales, sino que se extiende también a la redefinición de sus modos de uso estandarizados.
se asume que existen ciertos valores culturales inscritos en ellas y que estos juegan un papel importante en tanto que predeterminan las formas en que las que estamos utilizando. Y aquí es justamente donde me interesa el trabajo del artista mexicano Gelsen Gass, que lo vemos en la imagen junto a Alejandro Jodorowsky, porque él especuló en 1976 con la posibilidad de utilizar artefactos estratégicos militares para transformarlos con fines artísticos. En conjunto lo hizo con un matemático llamado Lian Karp. Inició un experimento para convertir los valores de un dibujo en escalas musicales utilizando una máquina que se llamaba la máquina restituidor PG2, aparato que se utilizaba para la aerotriangulación en la planimetría aérea. En otras palabras, lo que él hizo fue reescribir una máquina que elaboraba mapas a partir de fotografías aéreas y la reescribió con nuevos fines. Entonces voy a mostrarles un poquito como los procesos de Gelsen para transformar esta tecnología específica, para reescribir sus valores y sus funciones. Un poquito contándoles de quién es este señor, quién es Gelsen Gass. Su nombre es una aliteración de Ángel Sánchez Gass. Él nació en México en 1933 y es un artista descrito justamente como bastante estruendoso y elusivo, porque salta entre las culturas de formas libres heredadas de los espacios constructivistas a la fotografía y la escritura experimental, y alterna también ciertas fases de pintura abstracta con dibujos hiperrealistas surrealistas, ¿no? Y él se hizo muy amigo de Lian Karp, que es un matemático que nació en 1937, que estudió en la Universidad Nacional y en el IPN y realizó luego un posgrado en la Universidad de Londres. Ellos juntos escribieron un libro que se llama Falacia Sinov, donde justamente relatan toda esta producción de esta pieza. Y el experimento se inicia justamente con los dibujos de Gelsen Gass, el que él llama las geometrías imposibles, que son las que estamos viendo en la pantalla. Estos dibujos justamente él los tenía que duplicar, porque el restituidor PG2 lee ópticamente a través de lentes. Si lo hiciera solo a través de un solo dibujo, realizaría un trabajo bidimensional, plano y en consecuencia incompleto. Solo sería capaz de leer las coordenadas X, que corresponden a las líneas horizontales, y las coordenadas Y, que corresponden a las líneas verticales. Para poder leer el dibujo en su profundidad y a las que corresponden a las coordenadas Z, y así conseguir una ampliación estereoscópica tridimensional, requiere que el modelo alimentador esté duplicado. Así, a los ojos del lector, de hecho, esta es la máquina restituidora PG2, recorre ese modelo, el modelo que anteriormente les mostré, y capta todos los datos en sombra y los datos blancos y los transfiere a codificadores. El transductor, además de que traduce el lenguaje de estos datos en blanco y negro, líneas y formas, o lenguaje de perforaciones, establece las correspondencias entre el elemento gráfico y el código de perforación de base binaria establecido sobre una escala musical de 7 sonidos. Los codificadores son sucesivamente una máquina de escribir que anota en números las coordenadas y de donde, gracias al código, se perfora una cinta de télex. En esa cinta caben 8 perforaciones que, de acuerdo con el código, se distribuyen en 3 secciones. Una primera sección de 3 columnas corresponde a las notas de la escala de 7 sonidos, el do, re, mi, fa, sol, la, más un silencio. Una segunda sección de 2 perforaciones que representa las claves, en este caso son solo sol y do, porque fa se excluía por ser intermedia entre ambas y servía justamente para fijar la altura de los sonidos. Y una tercera sección de 3 perforaciones representa las octavas. Y finalmente, de acuerdo a dicha partitura, se puede perforar un rollo de pianola y acto seguido escuchar el cubo de Gelsen Gass. En una nota que encontré en un periódico de la época, Laszlo Musan, que de hecho él fue bastante crítico y escribió mucho sobre el trabajo de Gelsen Gass, comenta al respecto. Después de haber calculado posibilidades aplicables a la creación artística con un aparato que, sin la curiosidad e imaginación, nada hubiera tenido que ver con ninguna de las artes, Gelsen Gass, con el asesoramiento del matemático Lian Karp, inicia el 16 de febrero de 1976 un experimento por el cual obligaría al instrumento óptico mecánico electrónico a realizar conversiones de valores de un dibujo a valores musicales, para convertir un dibujo en música.
¿Qué es lo que quisiera señalar con este ejemplo? Que quizás parezca mínimo en relación a lo que estuve platicando al comienzo sobre las posibilidades de la reescritura, que la reescritura tecnológica nos convoca, es que no se trata únicamente de apropiarnos de la tecnología y hacer un uso diferente de la misma, sino de desapropiar como una resistencia a la imposición de esos valores y usos que son ajenos probablemente a veces incluso a nuestra propia cosmovisión de mundo. Y que esa resistencia puede venir efectivamente de nuestras propias configuraciones sociales y políticas, por lo que pensar la tecnología tendría que estar ligado justamente como a reflexionar sobre las maneras en que nos construimos como entorno y como comunidad. Y para cerrar me gustaría terminar con unas palabras de Rivera Garza, donde él dice: el proceso de reescritura deshace lo ya hecho, mejor aún, lo vuelve a un hecho inacabado, o termina dándolo por no hecho en lugar de por hecho. Termina dándolo aún más por hacer. Reescribir en ese sentido es un trabajo sobre todo con y en el tiempo. Muchísimas gracias. Y con eso termino. Muchísimas gracias, Marcela. Muy interesante la presentación. Ahora tendremos un tiempo hasta las 6:50 para tener una discusión abierta. Y parto preguntando si es que alguien tiene una pregunta. Pueden levantar la mano, hacerla, pueden escribirla en el chat. Yo la leo, o me pueden escribir por interno, yo la leo. Todas las posibilidades se permiten. Renzo. Gracias, Iñaki. Muchas gracias a todos por las presentaciones de igual modo. Sí, tengo unas observaciones y preguntas a la vez, si es posible. La primera va en relación justamente a lo último planteado sobre lo técnico, y bueno, en general, en realidad, la técnica en sí misma, y a la mesa igual en la que se está desplegando esta noción de TECNIC. Creo que es muy relevante, que es lo mismo que discutíamos en la primera parte de esta misma mesa, el no dar por sentado lo tecnológico. No dar por sentado porque justamente son procesos. Ya justamente Benjamin lo dejó en claro, ¿no?, en su famoso texto de la reproductividad, de qué manera lo tecnológico y lo técnico va a la mano hacia las técnicas culturales, y eso obviamente también va a la mano desde el lado del lado estético. Y creo que es relevante entendernos desde a partir de ahí que somos seres técnicos, y como individuos técnicos, la técnica es parte inherente de nuestra constitución humana como tal, y en ese sentido creo que lo más importante es de qué manera, más como una resistencia, podemos acoplarnos a ella y ver modos de acoplamiento o modos de existencia, ¿no? Tomando un poco ese término de modo de existencia de Simondon, de esa famosa tesis del 58, modo de existencia del objeto técnico. Así como el objeto técnico tiene modo de existencia, también existe modo de existencia de los seres vivos, tanto humanos como no humanos, yéndonos de la parte más ecológica. Mi pregunta va primero por Natalia. Natalia, no me quedó muy claro si tú abogabas en favor del 5G o tu postura frente al 5G, porque no me quedó muy claro frente a aquello. Eso es lo primero que no entendí frente a eso, porque tú lo habías como una emancipación, que obviamente yo lo tomo por todo el lado contrario, de esa emancipación por lo primero que estoy planteando. Y lo otro es preguntarle a Marcela, si no me equivoco, Marcela, que es la última ponente, y a Mari, ¿cómo observan justamente aquella reescritura, o podemos decirle reapropiación, me gustaría llamarle en términos de Dupuy, que dice siempre la reapropiarnos, esta cosmotécnica, también tomando el término de Dupuy, hacia lo artístico, ¿no? Tomando justamente cómo lo artístico también podría moldear lo tecnológico y no viceversa, porque es justamente lo que sucede en el campo de las artes, o en todo el campo de la disciplina, es que lo tecnológico termina dominando lo otro, más no lo contrario, ¿no? En ese sentido un poco esa pregunta, y gracias nuevamente. Muchas gracias, Renzo. Bueno, no sé si Marcela, María José quieren tomar esa última pregunta, y después yo quisiera tomar la primera y agregarle una pregunta para Natalia y también José y Marco. ¿Puedo partir? Sí, claro. Una pequeña observación. Claro, o sea, la observación de Renzo es inherente, o sea, el arte siempre con las tecnologías terminan como es una herramienta, es un medio para quizás dar un mensaje,
Y en ese sentido, una apropiación, y la tecnología no determina, o sea, la tecnología es el pretexto para ir en búsqueda de otras cosas, para procesar otras cosas, para reflexionar de otras cosas. Siempre yo he encontrado que el artefacto, el objeto es como un elástico, como un sistema de relaciones. Y por eso yo creo que lo tecnológico no termina imperando, sino que es una apropiación dentro de este sistema de relaciones y de relaciones entre las acciones, en el fondo. Ajá. Sí, pues no sé si quieres, ¿puedo continuar o no? Sí, Marcela, por favor. Ajá, no, yo más que nada pensaba justo en este concepto de reestructura, perdón, de reescritura tecnológica, porque de hecho acá en México, bueno, yo estoy haciendo mi doctorado en México, hay un colectivo que justamente está estudiando, tratando de entender cómo se han hecho reescrituras tecnológicas en el contexto local, ¿no? Y hay un ejemplo muy bonito que es el concepto de surciendo, porque ellos dicen realmente no se trata solo de apropiarnos de una tecnología y volver a modificar este uso, sino pensar incluso como el valor, el valor ético, el valor que está implícito en esta tecnología. Entonces, ellos planteaban una situación que pasó acá en México, que justamente México es un monopolio en términos de comunicación de Internet de Telmex. O sea, solo Telmex es la única que provee Internet a todo el país. Y Telmex, de hecho, decidió, por cuestiones económicas, no incorporar a ciertas comunidades que viven en la sierra, comunidades indígenas, porque no les pareció que era un usuario que justamente pudiera pagar los servicios y el costo de que valiera la pena, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Lo que pensaron, dijeron, ok, si el teléfono está pensado para que sea un objeto individual, que solo se ocupa o sea, solo se ocupa en una oreja, ¿qué pasa si nosotros entonces transformamos toda esta red telefónica para que sea un sistema comunitario? O sea, si nosotros pensamos como una comunidad que vivimos en la sierra y necesitamos vivir de esa forma y todos los hemos hecho compartiendo de forma comunitaria, ¿por qué entonces nos tendríamos que adosar a un artefacto que de por sí es individual, no es individualista? Entonces lo que hicieron fue conversar con un ingeniero que es Eugenio Tiselli y pensar cómo podían crear entonces una telefonía que fuera completamente abierta para toda la comunidad y transformando justamente este sistema sociotécnico hacia un sistema más recíproco y compartido, ¿no? Entonces, cuando yo pensaba la propuesta de Gelsengat, pensaba también en esos términos de los valores que se inscriben, ¿no? O sea, si es un aparato que se pensó con un uso estratégico militar, cómo ese valor se podría transformar para que se vuelva quizás ahora un aparato musical. Entonces, pensaba más que nada como en esta posibilidad de la maleabilidad de la tecnología, no tanto como de cómo el aparato se usa y se transforma, sino como este valor, este valor inscrito puede ser justamente transformado dentro de la esfera política. No sé si me explico. Sí, en ese sentido, acerca de como de la transformación, sí, estoy de acuerdo con que el aparato no se transforma, sino que es como diseño o arte para la transformación, o sea, lo que tú hablabas, de lo que Marcela hablaba últimamente, de esa transformación del valor. Eso hay que dejarlo en claro también, ¿no? Porque la transformación es inherente en el arte y bueno, y es como básica. Yo creo que está más en lo que hay detrás. El artefacto es el pretexto, es el medio para dar esta otra transformación, otra capa de eso. De todas maneras, bueno, y me parece además muy interesante lo que pasó en esta mesa en el sentido de que el trabajo de Marcela y de María José tenían un diálogo muy evidente, al mismo tiempo que el trabajo de Natalia, Marcos y José también tenían ahí otro diálogo. Me parece además súper interesante la oposición, ¿cierto?, de la idea de reescritura tecnológica también como un modo de algo que María José también hablaba, de superar quizás como ideas más funcionalistas, o disputar como discursos de qué significa usar un artefacto o cambiar un artefacto desde la mirada del arte. Muy interesante. Quería conectar también, tomando una parte de la pregunta que hizo Renzo, hablar de este otro diálogo de los trabajos de Marco, José
y Natalia. En el caso de Natalia también vemos algo, ¿cierto?, como de este estado de completitud a propósito de lo que pasó con el 5G, estas grandes como inauguraciones, ceremonias, obviamente otro tipo de infraestructura. Pero en los dos casos, o en los tres casos más bien de sus presentaciones, noto algo también en el orden de la farsa, o sea, incluso más allá del simulacro, como de algo como que celebramos como acá en nuestra región, en Latinoamérica, con bombos y platillos, pero que en verdad ni siquiera funciona para las cosas que estamos diciendo que funciona. De hecho, acá en Chile hace poco tuvimos una polémica de un acto machista, digamos, de un político en una especie de inauguración de un hospital que ni siquiera funciona para usos médicos todavía. O sea, mi pregunta o provocación para ustedes es, ¿cómo ven ustedes este tema como de la farsa, de lo cómico incluso, que tiende a suceder en este tipo de grandes infraestructuras tecnológicas, sociotécnicas en Latinoamérica? Ya estoy respondiendo también para responderle a la pregunta de Renzo de por qué ahogo. Y en lo personal ahogo más por el imaginario participativo, un imaginario que está empezando a emerger, de que ponga en diálogo distintas visiones y que también problematice para qué queremos la infraestructura, para qué queremos esta como conectividad para todo el mundo, y también que mire más allá de aumentar el PIB, que también mire a qué queremos como sociedad y que no tilde todo lo que no es solucionista como desinformación, que eso es justamente lo que hace el imaginario del gobierno de Piñera y cómo han estado desarrollando la infraestructuración del 5G. Y dentro de todo, o sea, mi presentación hice la caracterización de estos dos imaginarios principales en estos momentos, respecto al tecnosolucionismo, respecto a lo contradominante, pero también, como les mencionaba, hay mucho más y creo que se van a ir sintetizando, y además porque los imaginarios de resistencia 5G son algo bien conocido en otras partes del mundo. De hecho, hay muchos grupos, también grupos incipientes en Chile, que abocan por derechamente no instalar el 5G, que es algo que no pasa tanto en el imaginario contradominante, y ha habido, o sea, movimientos de quemas de antenas. En Inglaterra, por ejemplo, montones de quemas de antenas, en India, en muchos lugares más. Y creo que eso también se vincula mucho a lo que mencionaba Iñaki respecto a la farsa, que lo interpreto más como la performance de este tipo de ocasiones ligadas a la infraestructura. Y ahí hay mucho, o sea, la medicalización, o sea, muchos autores hablan de cómo este tipo de infraestructuras existen tanto como materia, pero también como representaciones en los medios de comunicación y también en cómo se van enactando en base a sus actores. Y ahí, o sea, hay un montón de cosas, en mi caso con el 5G, o sea, la cantidad de memes que hay al respecto y que también son súper complejos, como está este vínculo a la pandemia, muchos temas de que se bajan las imágenes, que en Twitter apenas aparece un meme 5G pandemia, lo bajan en 2 segundos, mucho bloqueo de contenido, y eso también es un panorama hiper dinámico con este tipo de infraestructuras que usualmente, y lo mencionaron en la presentación, que como son estructuras, dan esta imagen de una materia estable, cuando en verdad, o sea, está pasando todo por debajo en el trabajo de las personas, en cómo se vinculan con su ecosistema, y hay mucho más que seguir profundizando. Muchas gracias, Natalia. Marco, José. Sí, bueno, primero, gracias por las exposiciones. A pesar de lo heterogéneas que son, creo que tienen algunos puntos que son conflictivos y que da para conversarlos, ¿no? En el caso del 5G, me parece que hay como Natalia lo mostró muy bien, un intento de cerrar la contingencia. Es decir, yo creo la tecnología o el arte son contingentes de forma inherente, o sea, pueden ser usadas de una manera o de otra, siempre están abiertas, pero existe detrás de eso o subyacente a eso siempre una voluntad política también y unos imperativos éticos y unos ciertos valores que están en juego en cada tecnología también. Entonces,
En algunos casos, esa inauguración, ahí cuando vimos a Piñera con toda la parafernalia de que ya está inaugurando un nuevo tiempo por poco, hay evidentemente también un deseo de cortar la contingencia, de reducir la contingencia del uso de la tecnología y de direccionarla en un solo propósito, es decir, de lograr una cierta homogenización del uso y de la comprensión de eso, ¿no? Creo que en los dos casos, en el de Mari y en el de Marcela, en cambio, ese intento de apropiación es abrir de nuevo la contingencia. Es decir, tenemos el tejido o tenemos el aparato antiguo o nuevo, da igual, se puede abrir y se puede usar para diferentes cosas, que es muy parecido a lo que hacen los hackers, ¿verdad? Y que los hackers también tienen un imperativo ético funcionando que tiene parte, digamos, de su ethos lúdico, su ethos exploradores, abrir las cajas negras, ¿no? Abrir los objetos para mostrar su contingencia. En el caso de lo que nosotros expusimos, igual hay ciertas diferencias, porque el caso de Yachay podría asemejarse un poco más a lo del 5G en el sentido de que es una política pública, pero es de un gobierno de una orientación política diferente también, ¿no? Y con una intención política diferente, con un ideario subyacente diferente. Y en el caso de la arquitectura neoandina hay una reapropiación directa, digamos, yo diría de facto, porque la creatividad de estos edificios provienen de los mismos pobladores aymaras del altiplano, que están diciendo nunca hemos tenido una arquitectura y ahora queremos tenerla, es decir, y ellos son muy criticados en La Paz, o sea, la arquitectura mestiza blancoide dice, eso no es arquitectura porque los aymaras no tienen nociones de gusto, ni de proporción, ni de no sé qué, pero ellos dicen, no, nosotros hacemos la arquitectura y revelan la contingencia de la arquitectura diciendo, la podemos hacer así y así nos gusta. Entonces es un reclamo de autonomía estética, de autonomía de su gusto. También tenemos derecho a poner nuestro gusto adelante y afirman, digamos, que la arquitectura puede ser de otra forma. Ese poder ser de otro modo creo que habla sobre la contingencia tanto de la tecnología como del arte, porque como decía Renzo, tienen un origen común, digamos, ¿no? Super, muchas gracias, Marco. José. Sí, yo quisiera aportar un poco la pregunta que tú hiciste fue sobre el tema de la farsa en el contexto latinoamericano. Y como para ilustrar un poco, me gustaría dar un ejemplo de Yachay. Yachay es un proyecto sumamente complejo, pero que ya en el gobierno del propio Correa como que sufrió una serie de desbarajustes. Y uno de los casos que al menos aquí en Ecuador fue como el más polémico fue una semana antes de las elecciones del 2017, cuando se jugaba la continuidad del gobierno de Correa. Salieron los dirigentes del proyecto a anunciar que en una asociación entre Tesla y HP iban a generar una fábrica de carros eléctricos en Yachay, y que la inversión iba a ser como de $3.000 millones, cosa que sería la inversión más alta a nivel privado en la historia del Ecuador. Lo llamativo fue que no pasaron ni siquiera 24 horas del anuncio y ya se había desbaratado por completo esta cuestión, porque habían descubierto que la persona que supuestamente representaba a Tesla en realidad era un pequeño emprendedor de unos 25 años que no tenía ni $3.000 en su cuenta, que el que representaba a HP había trabajado alguna vez en una oficina de HP, pero que no tenía nada que ver. Tenía un computador HP. Exacto. Entonces, eso fue un golpe letal para el proyecto, porque a una semana de las elecciones lo que ellos creían que iba a ser como una fábrica de capital político terminó convirtiéndose como en una de las razones por las cuales peligró las elecciones, la victoria del partido de Correa, que luego igual terminó siendo un desastre que ganaron las elecciones. Pero para mí, digamos, lo que se saca de ahí no solo es el tema de la farsa, sino una segunda reflexión que es cuáles son las expectativas que tenemos sobre uno, el funcionamiento de las tecnologías en general, dos, cómo funcionan los proyectos sociotécnicos, y tres, cuál es el rol de los investigadores en la comprensión colectiva y desde la academia de esos procesos. Porque a mí me parece que es muy, muy sencillo y que nosotros mismos como investigadores muchas veces caemos en la trampa de tener una visión determinista de la tecnología, es decir, creer que basta con botarle plata y tomar una decisión política para que algo funcione. Cuando, si es de la misma disciplina de CPS, se tiene infinita evidencia de lo complicado que son los procesos de invención tecnológica, de descubrimiento científico. Entonces me parece a mí sumamente peligroso desde la academia
juzgar y criticar los proyectos esperando que sean perfectos, porque ahí hay una segunda, desde mi punto de vista, ¿no? Una segunda forma de colonialismo, que es justamente sacar a nuestros pueblos de la historia y eso sacarlos de la contingencia, es decir, de la posibilidad de cometer errores, de generar innovación y conocimiento a través de caídas y derrotas. Y en el caso que nosotros investigamos con Marco, parte del funcionamiento normal de una infraestructura es el daño, es la necesidad de reparación, de mantenimiento, de reformular el andar, de crear nuevas ideas, de generar nuevos materiales. Entonces, si es que seguimos promocionando una idea de la ciencia y la tecnología tan lineal, tan secuencial, y juzgamos, en el caso, por ejemplo, de Yachay, pasaron 3 o 4 años de que el proyecto empezó a ser implementado y ya se esperaba que cumpliera con todas las promesas y más, y se lo juzgó en esos términos. Entonces, cualquier posibilidad de que el proyecto pudiera efectivamente desarrollarse o incluso convertirse en algo diferente para lo cual fue planificado, fue clausurada desde un inicio, no solo de parte de los críticos políticos, sino también desde la academia. Entonces sí creo que tenemos que reajustar también nuestra visión de cómo funcionan estos procesos en la práctica. De todas maneras, muy interesante, José, y ahí para vincular a una pregunta que nos pone Martín, obviamente esas expectativas que se construyen, los imaginarios sociotécnicos respecto a estas tecnologías también son muy coloniales. Pienso en las imágenes que mostraba Natalia sobre el 5G, que son chistosas porque no se parecen en nada a nuestras ciudades tampoco, no se parecen nada a nosotros. Entonces eso también le da algo como de humor a estas expectativas también desbordadas que existen sobre la infraestructura sociotécnica. Y Martín nos pregunta, ¿quiénes se decolonizan con este tipo de proyectos? Es decir, en el fondo, en cada uno de sus casos, ¿cómo se está construyendo a ese sujeto decolonizado? ¿Cómo ustedes en el fondo reflexionan? Porque muchas veces a lo largo de todas sus presentaciones había una discusión sobre el potencial emancipador dentro de las distintas como casos o contextos que ustedes estaban analizando. En el fondo, ¿quiénes son esas personas que se están descolonizando con estos proyectos? Ahí tomo una última intervención porque ya con eso debemos dar por cerrada la mesa, pero si cualquier persona quiere ahí intervenir. En mi caso, con el 5G, creo que la pregunta no va tanto por la decolonización, porque las infraestructuras, particularmente las infraestructuras de telecomunicaciones, operan con conexiones globales, operan con importaciones de distintos materiales, operan con importación de imaginario, y eso lo tienen muy claro en las empresas chilenas, y operan con, no sé, la otra vez hubo como un grupo de gente del estado de Japón que vino a hacer como una reunión con la gente chilena para intercambiar experiencias. Entonces, como siempre tienen esta visión tan global, creo que es más, la clave es más bien seguir el hilo de Ariadne, seguir los recorridos de este tipo de imaginarios, materias, estructuras, y ver hacia dónde van y cómo también se van localizando y van generando nuevas traducciones o nuevas significaciones. Y van más por ahí la pregunta, porque no, o sea, 5G, de partida, Chile no es productor de antenas, entonces todas las antenas que ustedes ven cerca de su casa, las antenas de los celulares todas, no son creadas acá, entonces sí o sí hay que verlo de esa perspectiva mucho más amplia y mucho más localizada en el contexto global. Muchas gracias, Natalia. Quizá me animo a seguir. En el caso de la arquitectura neoandina hay evidentemente un grito construido en la arquitectura de decir tenemos la posibilidad de construir nuestra propia estética, sobre todo de habitantes aymaras del altiplano. Entonces hay un proceso, digamos, de lucha por un reconocimiento o incluso de una lucha por el derecho a expresarse arquitectónicamente, que es evidente, lo que no quiere decir que al interior, digamos, de las sociedades aymaras que están en el alto, no haya una diferenciación social que se manifieste con eso, es decir, son los ricos aymaras quienes construyen, no es el pueblo aymara, digamos, sino son aymaras que han acumulado cierto capital. Pero respecto a la pregunta, igual creo que el tema de la colonización es una relación, o sea que hay un proceso de descolonización interna o colectivo interno, digamos,
pero que siempre está en relación con quienes crean los imaginarios, quienes generan esas imágenes, etcétera. Y en ese sentido hay una serie de paradojas envueltas en el tema, porque como decía Natalia, digamos, la materia prima que se necesita para los desarrollos tecnológicos que se nos venden como el futuro, por ejemplo, la tercera revolución industrial de Jeremy Rifkin, o no sé, los imaginarios de movilidad sostenible en base a baterías de litio, ese litio va a salir de la zona de Chile, Argentina y Bolivia, y va a salir con relaciones evidentemente neocoloniales. O sea, allí hay una cuestión que no es solo, digamos, de la parte simbólica, sí, sino estrictamente material de las relaciones económicas, de dominación y de explotación de los recursos naturales y del trabajo. O, no sé, ahora Alemania está en el cambio tecnológico, y entonces la propuesta del Partido Verde, que suena muy radical, es cubrir el 2% de la superficie de Alemania de generadores eólicos, pero las hélices de estos generadores eólicos vienen de balsa de las selvas ecuatoriales. Entonces, o sea, está entrelazado, ¿no? Es un embrollo, como esa relación de colonialidad, cómo se da y cómo se reproduce también. Perfecto, muchas gracias, Marco. Bueno, con esto ya estamos un poco en la hora. Yo creo que habían varias aristas que podríamos haber seguido discutiendo. De hecho, tenía ahí en el tintero una pregunta sobre la pregunta por la expertise, que también siento que fue algo que atravesó varias de las ponencias hoy día. Bueno, obviamente lo político, lo económico, lo material, un montón de ángulos con que podríamos haber seguido abordando esta complejidad. Les agradezco profundamente por su participación. Fue una conversación muy grata, muy interesante, que disfruté mucho. Así que, bueno, eso, nos estaríamos viendo en algún futuro. Futuros. En algún